Ola, soy Orros e Frixuelos e resulta que fai días que fixe unha visita cola xente de Ser Asturiano pela parroquia xixonesa de Deva. Una visita que vos recomiendo porque lle al través de la vida y la obra del escritor Andrés Solar. Pues por cosas que pasaron nesa visita llevo días comentando en momentos que pudieron empoderar a un colectivo. Asina que hoy vamos a falar de Andrés Solar, pero también de Beyoncé, de La Veneno y de Cuiras Fall. Asina, en Sin Despeiname. Estoy súper enganchado a la serie de los Javis sobre la vida de Cristina la Veneno, que podéis ver todos los domingos en A3 Player. Gracias a esta serie y a que los chigres pies lleguen a la una, los domingos son mucho mejores. Bueno, que voy a empezar falando de la Veneno, un icono televisivo de los años 90 en España y un referente de la lucha de las mujeres transexuales. Y llegué Cristina la Veneno y el so éxito mediático simplificó la hipocresía de toda una sociedad. Una sociedad que condenaba a las mujeres trans, mujeres que molestaban por fecho de salirse de la norma, y a las que se mantenían en la oscuridad, por lo que la prostitución ya era la su única salida. Contó esa misma sociedad, por morbo y curiosidad, quedó hipnotizado ante la pantalla de Esta noche cruzamos el Mississippi cuando salió Cristina. La Veneno fue una mujer que se enfrentó a la homofobia y la transfobia desde que nació. Y un ejemplo de cómo se convirtió en sin saberlo y en sin pretenderlo un referente LGTB podemos verlo nesta intervención que tuvo en el programa de Pepe Navarro, en el que entamaron un encuentro con la so má, que la maltrató y que refugó la su forma de ser y la su identidad desde niña. Madre, tú lo que quieres decir lo que es que tú por lo menos eres honesta contigo mismo normal, y que has seguido el camino yo que si tú tengo sentías. que decir, si yo tengo que decir soy homosexual, lo soy, ¿entiendes? Si soy transexual, lo soy. No tengo por qué negarlo. Entonces yo, como mi pueblo no lo he negado nunca en la vida, porque me he negado el culo, y porque eso, esto, porque lo otro, mi madre dice que ha sido envidia por ser guapo. No ha sido envidia por ser guapo. Ha sido envidia porque como era maricón y no me podían ver, las niñas se acercaban a mí porque era muy guapo, pero yo las niñas no las podía tocar porque si tocaba una niña era como si tocara una piedra de mármol. Esta escena tan potente donde Cristina balta con toles muries de la hipocresía de la sociedad heteronormativa y probablemente uno de los primeros discursos de liberación LGTB que se pudo ver en la televisión española. Hubo que esperar más de 5 años para que la visibilidad del colectivo diera otro reblago. Fue con la estrena de la serie norteamericana Queer as Folk, que narra la vida de un grupo de hombres gays norteamericanos de clase media. La homofobia de la sociedad está presente a lo largo de toda la trama de la serie, donde también se narra el proceso de salir del armario de ellos personajes, ya sea en el ámbito familiar o en el laboral. El héroe de la serie es el personaje de Brian Kinney, que es un publicista de éxito, promiscuo y de algo heterófobo. En el primer capítulo de la serie vemos como faen una pintada de maricu en el so coche y la reacción de Brian Kinney ya está. Gracias a Dios, finalmente se fue. Sí, casi me dejó agotado. ¿Alguien casi te agota? Te dije que casi. Te dejaré junto a la tienda. Por supuesto que no. Más vale que arregles este auto antes de llegar a la oficina. No voy a repararlo. ¿Qué? Me gusta de esta manera. ¿Estás loco? ¡Marica! No, ellos lo son. Y yo les digo, al diablo. Pueden escribirlo en neón en todo el cielo. ¡Marica! ¡Al diablo! Otra manera, en el 2016, la cantante Beyoncé protagonizó el espectáculo musical de la Super Bowl, el evento televisivo con más espectadores de los Estados Unidos, y bandera de la virilidad masculina. Sí que así, en ese momento, Beyoncé convirtió la su actuación en una reivindicación de los derechos civiles de los afroamericanos. Mesmo les bailarines llevaban trajes inspirados en la estética de los Panteres Negres. Y esto son ejemplos claros de empoderamiento. Que a ver, ¿qué es eso del empoderamiento? Diréis. Pues mirad, esto tiene que ver con los procesos por los que determinados grupos sociales vulnerables o que sufren marginación empiecen a tener acceso al control de los recursos, ya sean materiales o simbólicos, y con eso refuercen sus capacidades y el su protagonismo. Trátase de un proceso que va de lo individual a lo colectivo
y supón baltar con les estructures y procesos que reproducen la subordinación d'una comunidad. Vamos, que hay una forma fina de decir lo que toda la vida se llamó aquí tener mucho remango. Y viendo estos ejemplos de empoderamiento, ¿cuál podría ser el ejemplo asturiano? Pues bien, como vos comentaba al principio, hay días tuve perdeba nuna visita al través de la vida y la obra de Andrés Solar y pudimos visitar la su casa y falar con la su hermana Lali. Ella nos contó cómo de alguna vez tuvo que reñir al su hermano porque iba al médico con madreñes. Que ella ahí decía que ande diva así y que él respondía que si ella diva en zapatos porque él no podía ir en madreñes. Nun yesti el meyor exemplu d'empoderamientu pa un fíu de campesinos, un home con una experiencia vital diferente a la mayor parte de los autores de la primera generación del surdimientu. Un llabrador en sin formación universitaria que en la mayoría de los sus escritos muestra una refuga a les élites socioeconómiques, ya sea a través de la figura del cura o el maestro del pueblo, y que para ir al médico, a la ciudad, pues van madreñes, porque da por la gana y porque no tiene que quitar el calzado que lleva todos los días y poner el de los señoritos para hacerse pasar por un de ellos, porque está orgulloso de lo que lle. Andresín el de Deva estaba haciendo lo mismo que fixo Fermín Canella un siglo en antes, cuando en el día del so doctorau fotografiáronlo con madreñes y montera. Madreñes, l'icono de la Asturias rural, un señorito universitario en madreñes. Y nun taben Andrés y Fermín diciendo en ese momento lo mismo que dicho la Veneno años después, pero en clave asturiana. Yo, si tengo que decir que soy asturiano, soylu. Yo, si tengo que decir que soy aldeano, soylu. Nun tengo por qué negalo. Y esto, xentiquina, sí que ye asturianía. Llevales madreñes con orgullo y con la cabeza bien alta. Por cierto, ¿qué pasaría si metiéramos a la Veneno, a Beyoncé y a Andrés Solar una pota y removiéramos? Más nada, que espero que vos prestara este vídeo sobre empoderamiento rural, femenín, trans, maricu. Y ya sabéis, facéis vos seguidores de la canal, compartid el vídeo en vuestras redes sociales, dais al like y todo el rollo que cuento siempre. Y que nada, que espero que vos prestara y que en el vídeo próximo, pues más temes de lo que me dé por la gana falar y que se me pasa así por la cabeza, haciendo un mecigallo de cosas como Fishy Way, así a lo yo. Pero salió esto, que vos prestara. Ayueu.